Bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP, llamado CLATOP Estudio. Eh, Gracias a todos por participar y quiero agradecer especialmente al coanfitrión de Uruguay, el doctor Sebastián Fernández, que juntos vamos a leer este trabajo. Este trabajo fue publicado el 4 de enero de 2024, ¿no? Como título investigación de COX-2 y factor de crecimiento epitelial como biomarcadores en el carcinoma oral de células escamosas canino, implicaciones para el diagnóstico y la terapia, que para nosotros oncólogos clínicos es donde más de utilidad nos da este trabajo. Está publicado en una revista que es como temas frecuentes en biología molecular. Es decir, está orientado de donde los autores buscaron en biología molecular, pero es muy interesante y creo que el interés, Sebastián, es más que nada por esto del diagnóstico y la terapia. ¿Qué es lo que más te interesó? Lo que más interesa, me parece, de este Sí, trabajo, y por eso te lo terminé mandando, es que estas estrategias o sea, la investigación en alternativas de terapia, claramente en muchos de las neoplasias de los animales de compañía, sin duda que las estrategias que nos permitan el desarrollo o avanzar un poco más en la disponibilidad de alternativas terapéuticas que eviten, o que, digamos, que eviten, o que mejoren por un lado las respuestas, pero por otro lado que las vuelvan más viables para las especies que nosotros atendemos, sin duda que es de interés. Y en particular, todo lo que tiene que ver con el estudio de las ciclooxigenasas y los inhibidores de tirosinquinasa, y toda esta área que no conocemos bien en relación a cómo interactúan, sin duda que es de sumo interés para pensando en el futuro, y sobre todo porque nosotros cada vez tenemos disponibles inhibidores de tirosinquinasa, exacto. y a nivel de la clínica nos cuesta mucho sacar conclusiones, porque fundamentalmente cada uno en su lugar de trabajo generalmente suele tener un N mucho más pequeño que no permite. Y nosotros tenemos algunos resultados anecdóticos con inhibidores de tirosinquinasa, en donde lógicamente el ir viendo un poco lo que se está publicando en relación a estas moléculas es sin duda un interés, ¿no? Totalmente. Como tema, así para los colegas que nos van a ver Mm. por YouTube, es el tema imaginario o útil del uso, por ejemplo, de un AINE, ¿no? Para Sin los duda, carcinomas. Es decir, sin sin duda, duda. en la estantería de cada consultorio en América Latina o el mundo, un AINE no se le niega a nadie, A y, nadie. y un meloxicam, un firocoxib, etcétera. Y de eso se trata este trabajo, que aquí hemos remarcado a Felizbina Queiroga, que es la Sí, doctora que coordina y que viene hablando hace mucho tiempo sobre lo que es terapia metronómica y que fue profesora nuestra hace unas semanas, dio el módulo 4 es dentro del cierto. módulo 4 de lo que es quimiometronómica y bueno, le agradecemos si está fresquita su voz en nuestros Sin oídos. duda. Aquí tienen todos como para poder descargar en QR, después en el caso de que esté grabado lo pueden frenar y bajárselo, el paper, ¿no? Y también va a estar como en la descripción del video, ¿no? Empecemos. Arriba. Arriba nomás. Celos escamosos oral del perro es el segundo después del melanoma. Entonces es de Sí. importancia. Quiero recordar que en el día a día ya estamos hablando, ¿o no, Sebastián, de usar AINES y también de usar inhibidores de tirosinquinasa en el carcinoma, ¿no? Pero este como Sí. refuerza un poco ese uso diario. Sí, sin duda. El único tema que tiene esto es, o sea, incluso hablando con lo que remarcaste ahí del segundo en presentación luego del melanoma oral. Mm, Siempre creo que hay que dejar un poco el apartado de que las estadísticas en relación a la presentación clínica muchas veces no son de los lugares donde cada uno está exacto. ejerciendo la profesión. Y de hecho, yo te diría que en perros, acá al menos en el sur, por lo menos entre los colegas que nos dedicamos a esta, o somos entusiastas de la oncología, por no decir que somos oncólogos,
quizás en realidad el carcinoma de células escamosas muchas veces sea el tercero en prevalencia, ¿no? Bueno, sin duda todas las lesiones benignas de la boca, sin lugar a dudas, pero dentro de las malignas el melanoma se roba todo el campeonato y quizás veamos algunos sarcomas más frecuentes que el carcinoma oral. De todas maneras, está presente, está en perros, en el gato es bastante más frecuente y, en particular el uso de los AINES y particularmente del meloxicam en estas terapias, Sí. sin duda que tiene su lugar desde hace ya un tiempo, ¿no? Exactamente. No sé si Jesús, Carlos, Diana, Jorgelina coinciden lo que dicen Sebastián sobre si es el segundo el carcinoma, es el tercero, no sé, en su opinión, así un par de. ¿Cómo lo ves, Jorgelina? El carcinoma. Buenos días. Elina, Estás está muteada. mutada. Sí. Ahora sí. Buenas tardes. Sí. Coincido con Sebastián que en ese orden, por lo menos lo que vemos, Tercero. lo que toca Sí. a ver a mí, los sarcomas en boca también tienen un espacio importante. De Melanomas, hecho, sarcomas y los carcinomas. claro. Ese es un pequeño problema que tenemos en este tema de las prevalencias, pero también en otros, que es que en vez de juntarnos y compartir la información y publicar prevalencias de nuestros lugares, muchas veces tomamos estos conceptos de la bibliografía que está reportada sobre la base de otros, ¿no? Habría que pensar también en algún momento por qué en el hemisferio norte toda la literatura que leemos suele tener una prevalencia mayor el carcinoma que el fibrosarcoma, por ejemplo, y por qué nosotros lo vemos más frecuente a veces, o que parece, tengo la percepción de que lo vemos más frecuente el fibrosarcoma que el carcinoma. Jesús, sí, por favor, adelante, bienvenido. Buenos días, gracias. La verdad es que aquí en México he visto más de células escamosas en estos últimos meses, aparte de que vivo en la parte central del país y casualmente la capa de ozono aquí está reportado que es muy delgada, particularmente aquí en Querétaro hemos visto, recién vimos uno en un dogo argentino que se asoleaba mucho, completamente blanco y en el área del pene. Afortunadamente pudimos hacer la electroquimioterapia, estamos en espera de que venga su revisión para ver cómo le fue. Y el día de ayer un colega también me refirió que van a mandar a una Fox Terrier también de capa blanca, que también, bueno, le hicieron una excisión quirúrgica del carcinoma y pues vamos a ver si es candidata para hacer electroquimio, ¿no? Pero aquí en la Ujú. parte norte del continente, yo sí he visto más carcinoma de células escamosas comparado, yo creo que se va a la par con el melanoma oral, ¿no? En esta parte del continente. Gracias, Jesús. Claro, capaz que ahí, digamos, sacando lo que tiene que ver con la presentación en piel, ¿no, Jesús? O sea, estrictamente a nivel oral, nosotros acá vemos mucho más. Y de última, vos estás en el hemisferio norte, ¿eh? Sí, Exacto, sí, coincide sí. exactamente. Tal vez Cristian Jaramillo, que está en el Ecuador, podría decir, podría ser, no sé, podría estar equidistante. A ver, Cristian, si tenés sonido. A ver. Ahí Cris- no sé si me escuchan. Sí, perfecto. ¿Cómo lo ves tú que estás en el medio? Ya que hay bastantes también, casi no más células escamosas, también bastante, sobre todo los proyectos de capa blanca, pelo corto, que es bastante notorio encontrar, es bastante la prevalencia. ¿Y el oral es el segundo o el El tercero? oral yo lo vería como segundo, aquí se ve más melanoma oral. No, el carcinoma oral como segundo. Eh, Carcinomas sí como segundo, Perfecto. más se encuentra melanoma. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, desde Ecuador, por eso es como está ahí Está ahí en el límite. en el límite. Entonces, es casi uno de cada 4 tumores orales, el carcinoma de sus Claro. escamosas, según los portugueses. Es interesante también porque es la visión europea, ¿no? Que es como que Mm. nosotros tenemos visión de anglosajona, la europea y la latinoamericana que está creciendo cada vez más. Mayor localización en gingiva, labios, lengua, tonsilas y menor frecuencia en paladar y faringe. Es interesante porque tal vez, no sé, usted ve más sarcomas en paladar, ¿no? Fibrosarcomas, no sé dónde lo ven más. Los Esto, sarcomas en gingiva, o mm, sea, yo veo bastante fibrosarcoma en gingiva,
Veo mucho menos en labio, lengua y tonsila, Exacto. pero en Es, gingiva el girosarcoma se ve. es bien interesante esto que describe acá como dónde se localiza, porque más en eso y menos en paladar y faringe, mayor frecuencia de localización tonsiles en pastor alemán, interesante, como dato, son datos clínicos, a nosotros nos sirve. Localización parece ser un factor pronóstico. eh, y tumores con moderado poder metastásico son estos carcinomas de células escamosas con un número 15, como mágico, al momento del diagnóstico que lo vemos nosotros, ¿no? Y Ese sí, ese sí, dato es interesante, el 15. el poder metastásico, digamos, ese 15% de presencia de metástasis al diagnóstico de los carcinomas orales, porque si lo vemos se condice también, y lo vamos a ver más adelante, en este mismo trabajo, donde registraron la presencia de émbolos. Y es interesante porque da un 17% en la muestra de este trabajo. O sea, De émbolos, indudablemente, 17, 17% de émbolos presentes en las muestras del trabajo este. es Eh, bastante, ¿no? es bastante, pero bueno, de alguna manera coincidente también. O la probabilidad de que haya metástasis a distancia en un tumor oral, que cuando lo ve el patólogo nos informa que hay émbolos, digamos, entonces es bastante consistente con este 15% de metástasis al diagnóstico. Sí, a La mí me verdad, sorprendió este no me dato, acuerdo ¿eh? ahora. Está bueno. ¿Eh? Este dato está muy No, bueno porque si mm, uno hace una encuesta entre los colegas que vemos pacientes con tumores, uno dice, carcinoma de escamosa, comparado con un melanoma, es como que uno no lo tiene con el tema metástasis así claro. tan, tan marcado. Pero bueno, es un 15. Y por vía linfática, eh, en general, los carcinomas aquí ponen por vía linfática, muchas veces pueden ir por vía hematológica, pero aquí describen más que nada la vía linfática. Sí, en Eh, realidad muchas veces nosotros hacemos, sí, Martín, este tema sí, de que el carcinoma y en relación al melanoma, el mayor poder metastásico, aunque en realidad es enteramente dependiente de la localización del tumor, independientemente que sea uno u otro. exacto. Porque, y del tipo tumoral, de la diferenciación tumoral. Yo Porque recuerdo nosotros una, en la perdón, lista tenemos un montón de melanomas sí, de gingiva bien diferenciados que tienen un poder metastásico prácticamente muy bajo. O que por lo menos cuando mandamos a analizar los ganglios centinelas, en realidad no vemos células tumorales. y de Sin eso se embargo, trata, sí, perdón, la del carcinoma, sin embargo, los carcinomas de localización, por ejemplo, descrito en este trabajo, ¿no? Los de localización en lengua, tienen un poder metastásico mucho más alto, o el tonsilar tiene un poder metastásico mucho más alto, independientemente de que es un carcinoma, ¿no? totalmente. Y este trabajo, para los que están Mm, ansiosos, así tiene que ver con esto, es decir, cuáles de los que claro, nosotros vemos y qué marcadores nosotros podemos llegar a utilizar para saber si ese paciente está dentro de los de más probabilidad de metástasis por vía claro. que otro. Lo que quería decir recuerdo una diapositiva de cirugía del módulo, no sé, módulo 5 hace 2 años, ¿no? De Ujú, la certificación que estaba Judy Bertrand, y ponía como esquemáticamente y decía los sarcomas vía metástasis por vía hemática, y los ujú. carcinomas me acuerdo que puso como que los dos, más linfática, pero también puede ser hemática, ¿no? Esto es un poco el trabajo, si quieres comentarlo, Sebastián, habla un poco de las generalidades de COX-2 y el Claro, factor, ¿no? sí. Que bien interesante el tema este de la inducción de la producción o de la síntesis de COX-2 en tejidos inflamados, que es un dato muy interesante también verlo cuando las 10 muestras de mucosa oral normal son absolutamente negativas a COX-2, ¿no? Aquí es Eso es, donde el refuerzo de lo que es la inflamación y el cáncer, ¿no? La exacto, asociación. exacto. Sin embargo, y vamos a verlo después en los resultados, hay algunos de estos tumores que tienen una expresión muy baja de COX-2. Que también es un tema a tener en cuenta cuando uno dice, bueno, es un carcinoma, podría utilizar COX-2. O sea, nosotros tenemos un tema acá con estos trabajos que es que no en todos los pacientes tenemos oportunidad de saber contra qué nos estamos enfrentando en términos de el tipo tumoral, más allá muchas veces de la descripción citológica
Y en algunos casos, como yo opino en relación a estos tumores de boca, partiendo de la base de una biopsia. En muchos pacientes no tenemos oportunidad de saber, muchas veces ni siquiera tenemos un reporte del grado histológico cuando tenemos un patólogo, el patólogo que tenemos disponible no lo reporta o lo reporta utilizando otra escala. Entonces, muchas veces, en realidad, por eso a veces estas terapias terminamos viendo incluso resultados anecdóticos, porque en realidad no sabíamos exactamente a qué le estábamos dando un COX-2 y muchas veces tampoco sabemos a qué le estamos dando un inhibidor de tirosinquinasa. Esto es En particular, muy bueno lo que tú en dices. particular es muy interesante el rol del factor de crecimiento epidermal y el análisis, que me parece que fue lo más interesante del paper, el análisis de la interrelación de ambos. Es una cosa que Es nosotros, verdad, es verdad. COX-2 por un lado, receptores de tirosinquinasa o receptores de factores de crecimiento por otro, y en realidad la naturaleza lógicamente termina como siempre diciéndonos que nos falta mucho, ¿no? Exacto. Y que es, fíjate que este receptor es de tirosinquinasa y tiene un rol fundamental, ahí lo pusimos en Claro, amarillo, en proliferación celular, división celular y diferenciación celular. Es decir, como vemos acá. Otra cosa que no sé si a mí me llamó mucho la atención, y esto es bastante visto y leído en los trabajos europeos, es que ponen mucho de humanos, ¿no? Y sí, este trabajo tiene mucho, si ustedes lo leen, tiene mucho de humano, en donde dice que tanto el COX-2 como el factor de crecimiento epitelial está sobreexpresado en tumores de colon. Por eso esto hace décadas como preventivo, ¿no? Que se mencionaba la aspirina, ¿no? Que es tal con el cual. tema del cáncer de colon, el estómago, mama, pulmón, esófago, páncreas, etcétera. Y fíjense, estimulación de la angiogénesis, la sobreexpresión. Inhibición de la apoptosis, muerte celular programada. Supresión de la respuesta inmune. Incremento de la proliferación, incremento del poder invasivo y estímulo de la diferenciación y migración celular. Cuando yo leí esto, me acordé de, me acordé Tal cual, de Jaime y de todo lo que de es los el... hallmarks. Exactamente, exactamente. Es decir, prácticamente estos COX-2. Y esto está metido, está insertado, no está en el trabajo Claro, de los portugueses, pero en el fondo está metido en las características o hallmarks del cáncer y básicamente es bien interesante como factor promotor, ¿no? Y acá, esto es lo que tú mencionabas, ¿no? claro. Sebastián, la relación, ¿no? Mm, Dice, los estudios han remarcado la interconexión que mencionaba Sebastián entre el receptor del factor de crecimiento epidermal y las vías de COX-2. Básicamente este receptor señala, ¿eh? La señalización de este receptor está inducida por la expresión de COX-2 y esto aumenta con la producción de prostaglandinas. Y aquí es mm, donde viene caminando de lejos el meloxicam y sus claro, amigos, ¿no? De forma similar, bueno, de todas las prostaglandinas, la superestrella es la E2, ¿no? Y fíjense que casualmente, que lo veníamos leyendo y leyendo a los que nos interesa la metronómica, leyendo hace años el tema de la prostaglandina E2, y fíjense que casualmente la prostaglandina E2 amplifica la señalización de ese receptor de no tirosinquinasa. puede amplificarla, ¿no? O puede amplificar, A mí, exactamente. este me parece que es un dato Dale. muy interesante porque en realidad en este paper se analiza de esto y uno después, a ver, estas cuestiones son las que después a uno le rompen la cabeza, en definitiva, cuando se enfrenta a estas limitaciones que a veces tenemos para saber exactamente con qué estamos tratando, ¿no? Con qué tipo tumoral, con qué tipo de expresión a nivel de esos tumores. Indudablemente que deberíamos trabajar cada uno en su lugar para poder tener disponibles técnicas inmunohistoquímicas que nos permitan saber esto y que sean realmente accesibles, pero indudablemente que de alguna manera este tipo de información es la que termina explicando por qué muchas veces nosotros tenemos respuestas que, digamos, o no son las muy esperadas. De hecho, yo tengo un caso presentado
en particular con el uso de COX-2 y inhibidores de tirosinquinasa. Reporté un caso porque fue una respuesta tan anecdótica, pero tan anecdótica, que no fue con un carcinoma, fue con un fibrosarcoma, pero indudablemente, ¿por qué? No porque digamos, el azar produjo, sino que básicamente porque no sabíamos con qué tipo de tumor estábamos tratando, más allá de la caracterización del tipo histológico. Una cosa importante con eso que no tenemos disponible es que tal vez desde la base, desde las bases, desde nosotros, hablar con los patólogos en cada uno de los países y en la medida que ellos, y esto en los pasillos muchas veces uno lo Sí, sí, comenta, y ellos dicen, si no me lo piden, no lo hago. Bueno, ok. claro. Entonces, muchas veces en la medida que sepamos, oh, qué importante saber la marcación de COX-2, bueno, ¿por qué no? Si en Ecuador, si en, no sé, si en México se empieza a solicitar, yo creo que se va a ampliar rápidamente. Sin duda. ¿Quieres comentar un poco cómo fueron los materiales y métodos Bueno, durante el 4? básicamente sacaron del archivo muestras de tumores previos, clasificados histológicamente. Independientemente de eso, se lo volvieron a mandar a los patólogos para que lo miren. Eh, no contaron, bueno, con información solamente la de la reseña de los animales, no hubo nada en relación al seguimiento, ni a la sobrevida, ni nada. Eh, bueno, la clasificación que se usó, y después el tipo de límites o de valores de referencia que utilizaron para dividir en función de la clasificación y después de la expresión inmunohistoquímica los grados de los tumores a los cuales valoraron, ¿no? Sobre todo en la expresión de COX-2 y de factor de receptor de factor de crecimiento epidermal. Súper. Esto es interesante cómo lo clasificaron por los grados como, no quiero hacer una ensalada, pero como los mastocitomas, ¿no? Grado 1, 2 y 3, ¿no? Claro. Es interesante incorporar como esa clasificación histológica, ¿no? De Annerroth, Sí. modificada. Y ahí están los anticuerpos grado 1, de 1 a 10 de expresión, grado 2 de 50, menos de 50 y grado 3 más de 50. Cuando hablemos, Este es sí, otro de los temas, este es sí. otro de los temas que tenemos que conversar con nuestros patólogos, ¿no? Que es el tema de cuando nos dicen grado 1, 2 o 3, o cuando digamos, el estandarizar, por lo menos en la comunicación con cada uno de nosotros, digamos, sentarse y decir, no me digas, poneme el grado, vamos a ponernos de acuerdo que cuando yo te mande muestra, utiliza esta escala, porque Claro. si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Esto es importante. Volver a lo mismo que hablábamos antes, como decir, bueno, sentémonos con ellos, hablemosle y digamos, bueno, nosotros conocemos ahora la clasificación, nos interesa como para la clínica, para nuestro desarrollo, Sí. y si nos puedes compartir eso. Los resultados fueron, bueno, casi mitad y mitad hembras y Sí. machos, adelante, Mitad y mitad, hembras y machos. Bueno, en 10 realidad años, esto condice con la literatura de 10 años. No, bueno, el N tampoco permite sacar mucha no, conclusión en relación a esto no. porque en realidad son pocos casos, ¿no? Pero Pero fíjate que, estos fíjate casos, que sí, hay, dale, hay dale. un caso de un año, ¿puede ser? De 1 a Sí, 17 años. Wow. sí. Es decir, Sí, el rango es alto. No tenemos información de cada uno de los casos. No hay tampoco un listado de el caso 1, 2, 3 hasta el 34 de que eran, ¿no? Pero para ver tampoco la distribución, porque nosotros ahí tenemos una media de 10 años, pero tampoco sabemos si la mayoría era viejo sí, o había uno de 18, de 17 y el resto tenía 6, ¿no? total, Entonces, porque por eso me llamó la atención cuando vi esto, porque uno dice 10 años, uno dice, bueno, son todos perritos ya gerontes, viejitos. No, no, pero tienen el de uno un a año a 17. 17. Después no tiene razas y interesante que como que la mitad son de alto grado, grado 3, 47%, y la Sí, otra mitad 1 y 2 en mitad y mitad, ¿no? 26, de casi mitad. 26, 26. Y Probablemente ahí haya, por la clasificación de Anrod que utilizaron, probablemente ahí haya algunos de estos que, como pasaba con los mastocitomas, ¿no? Hay una cantidad de grado 2 que porque el patólogo no se jugó a decir si era claro, 3 o era 1. claro, tienes razón. Va a tener que Por venir eso digo, un QPEL
y que lo diga en 1 y 2. Y sí, porque el grado de invasión, o Alto y sea, hay una bajo. cantidad de cosas que son, digamos, capaz que el índice mitótico es matemática pura, pero el grado de invasión o el aspectos vinculados al pleomorfismo, si volvés al anterior vas a ver algunas de las características de los que toma la clasificación, el pleomorfismo nuclear, la queratinización o diferenciación. Y bueno, me imagino que debe haber algún patólogo ahí que alguna duda le debe sembrar y por eso termina capaz que algunos de los dos, de los grados 2, no son ni no son, o son Claro. uno o son cero. Pero digo, igual, de todas maneras, lo que me parece interesante de la distribución es que, si bien el N es chico y habría que sumar más casuística y ver otros reportes de prevalencia de los grados histológicos, la mitad de los tumores de los que nosotros nos enfrentamos en la boca, carcinomas, son jodidos. Son jodidos. Esa es la conclusión de esta. Es así. La conclusión es Exactamente. rioplatense. Claro, de este resultado. Adelante, Jorgelina. Em, una de las cuestiones que vos hablabas, a mí también me llamó mucho la atención el tema de hablar de perritos, de un caso de 1 año, ¿no? De perros muy jóvenes, de un perrito muy joven. Y el paper hace hincapié acerca de los alergenos, perdón, de los carcinógenos ambientales, y sobre todo habla del humo del cigarrillo, de los convivientes con personas fumadoras, y cómo eso también sobre gatos y sobre perros tenía una predisposición a la presentación de este tumor. Eso me pareció muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Probablemente por eso en el hemisferio norte, que tienen en las ciudades tienen probablemente más todavía concentración de gente en pequeños espacios, probablemente en las grandes ciudades, por eso vean más carcinoma que sarcomas. Que sarcomas. Por lo menos es una Sí, como una hipótesis. hipótesis, exacto. Excelente. Y aquí vienen los resultados de inmunohistoquímica. La reactividad, vamos a ver un poco la familia de los COX-2 y la familia de los receptores, ¿no? Del receptor epitelial. Y aquí estamos con cómo reaccionaron a la tinción de COX-2 estas 34 muestras. Y esto es lo que decías, ¿no? Mucosa Sí. normal, negativo. Esto es interesante, ¿no? Eh, que Es carcinoma, interesante porque refuerza, digamos, de alguna manera vuelve a confirmar que efectivamente COX-2 es dependiente de lo que esté pasando a nivel de las células normales, no deberían producirla o expresarla, ¿no? después células de carcinoma de células escamosas, uniformemente distribuido en el citoplasma. 3 casos negativos, esto es lo que tú mencionabas, ¿no? El tema de Claro, que puede haber negativos aún siendo tumor, ¿no? Y los bien diferenciados, mayoría negativo. En carcinomas escamosas, bien diferenciados. Es decir, los más cercanos a un tejido normal, a una mucosa claro. normal, como que la reactividad, la mayoría es negativo. Y marcada Eso, reactividad en lo contrario. que En lo se más condice también con la sobreexpresión del receptor de factor de crecimiento epidermal, ¿no? O sea, los más diferenciados expresan menos ambos, tanto COX-2 como este como resultado el de receptor. COX. Está bueno esto. Está bueno, aquí tenemos los grados histológicos, es decir, uno lo ve en gráfico, pero en el fondo lo simplifica mucho, ¿no? Porque Claro. tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 3. Fíjense que el de color naranja, altísima expresión de COX-2, ¿no? Esto Esto, también sí, refuerza lo que decíamos recién en relación al tema del grado 2, el grado 2 histológico, ¿no? sí, Porque en realidad, si estrictamente fuera en grado 2, uno debería pensar que estaría más o menos dividida la expresión alta-baja, y ya está claro que acá había algunos grado 3 que capaz que sí, probablemente estaban se metidos. clasificaron como 2, ¿no? Exacto, exacto. Pero es muy marcado, ¿no? Sí, muy Muy marcado. marcado esta expresión. Aquí están las tinciones, como vemos, A arriba y a la izquierda, B arriba a derecha, y abajo los más ocres, mucho más colorido ocre, pobre diferenciación del carcinoma y más inmunomarcación, inmunoexpresión de COX-2. Es como que uno lo ve bien, ¿no? Es decir, como el, Visualmente es clarísimo, ¿no? es súper claro, uno lo ve así, que es como que, y lo ves en la pantalla más todavía.
porque fíjense arriba de la izquierda, nada, nada, es celestito, Claro. parece decir. Y lo contrario en diagonal, uno va a lo ocre, alto, score, ¿no? Y el otro par, que sería la reactividad al factor de crecimiento epidermal, en mucosas normales, expresión moderada en membrana. Claro, porque existe por algo el receptor. Lógico. Sí, Dios lo puso ahí, es decir, ahí, está en las células, ¿no? Y reactividad en todos los grados de carcinoma gaseosa escamosa. Leve en el grado 1, difusa en el citoplasma, y reactividad intensa en membrana en grado 2 y grado 3 de carcinoma de células escamosas. Aquí lo vamos a ver. Ahí va. No es como que no es tan marcado como el COX-2, ¿no? Visualmente como el grado 3, como que era No. más alta la... Era más Bueno, lo que alta pasa es que la... en este caso estamos hablando de algo que en realidad incluso en la mucosa normal está presente, ¿no? O sea, Claro, no es enteramente dependiente de la expresión como pasa o de la inducción como pasa con la COX-2. Entonces, en exactamente. realidad, todas marcan. O sea, marcan mucho, marcan poco, pero todas marcan. De hecho, si mirás ahí, los grado 1 histológico, el grado histológico 1, que es el más diferenciado, tiene un porcentaje que marcan mucho. Sí, 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 Claro, es verdad. Y aquí vemos, aquí se ve hasta la gráfica, claro, recuerden el A, que era arriba y a la izquierda, ¿no? De la pantalla, que era seguro. todo celestito, no había nada, y fíjense que aquí se marca, como decía Sebastián, porque en el tejido sano o en los... Y lo que sí, está bien claro en estas imágenes, Martín, sí, perdona que te sí, corte, no, pero lo no, que está re claro es el incremento de la expresión a nivel de la membrana en los grados 3, ¿no? Y lo que se ve, te revienta la vista la expresión de la sí, membrana como bien de marcado como un anillo, ¿no? muy, muy, muy marcado. Muy, muy, Es muy marcado. verdad eso, es verdad. Mm. Entonces, y aquí tenemos alto COX-2, alto factor receptor, ¿no? Bajo COX-2, alto receptor, bajo, bajo, los dos. Aquí vemos en el gráfico, sería los grises en alto y alto, ¿no? Y aquí Claro. vemos que en el grado histológico 3 es donde más se ve marcación elevada en ambos, ¿no? Y después tenemos, Pero- adelante, sí. no, no, la sobreexpresión sin duda es interesante también que incluso los grados histológicos bien diferenciados también expresan alto y alto COX-2 y alto receptor. Eso es interesante. Bueno, Ah, es verdad, en el 1 tú dices, en el claro, 1. claro, el grado 1 histológico, ¿no? La Si mayoría es bien en bajo, el bajo, conjunto, claro. claro, en el conjunto de abajo. ¿Y por qué? Porque me parece que, o sea, en realidad, acá hay un tema, hay un solo tema que a mí me deja como ese sabor amargo en el trabajo, ¿no? Que es, a ver, los resultados son muy buenos, es muy interesante como biomarcador, pero supongamos que nosotros somos individuos como buenos latinos un poco más ansiosos, y en realidad lo que queremos saber es cuántos de esos tumores van a responder a la combinación de un inhibidor de tirosinquinasa y ameloxicam. El único problema que tenemos es que de los inhibidores de tirosinquinasa que tenemos disponible, ninguno tiene el mejor perfil contra el receptor contra el factor de crecimiento epidermal. O sea, tenemos inhibidores, toceranib, imatinib, masitinib, tienen un mejor perfil sobre otras proteínas tirosinquinasa. Entonces, si uno mira esta gráfica, dice, bueno, pero no necesariamente el hecho de que tengan alta expresión de COX-2 y alta expresión de receptor de factor epidermal significa que van a responder mejor a los inhibidores de tirosinquinasa que tenemos disponibles. Totalmente. Y Mm. una pregunta, se me ocurre acá. En parte del trabajo, ahora vamos a las conclusiones, en parte del trabajo nos deja la pregunta de dar juntos o no el inhibidor de COX-2 y el inhibidor de tirosinquinasa. ¿Qué les parece a todos? Esto de buscar la expresión del receptor y también la de COX-2 sería como una idea o una sugerencia o alguna búsqueda, una hipótesis. Si yo lo miro, claro, buscar la sobreexpresión para ver qué perfil de respuesta, pero ojo, también el trabajo y nos lleva a leer otras cosas más, que es el tema de la interrelación. A ver, si yo tengo alguna evidencia de que el incremento de la expresión
de la inducción de COX-2 en las células tumorales es un estímulo a la sobreexpresión o a la inducción de la sobreexpresión del receptor de factor epidermal, si yo frenara la COX-2 debería Ah, una bajar la disminución producción de de la prostaglandina y así, expresión de claro, la sobreexpresión. claro. Indudablemente el trabajo busca, digamos, darle soporte al receptor del factor de crecimiento epidermal como target, como dice ahí, ¿no? O sea, Ujú. en definitiva, bueno, habrá que pensar en alguna molécula que impida o que obstruya el resultado de la sobreexpresión. En Claro, se definitiva, ocurre, por ejemplo, un trabajo que podemos hacer, es decir, o sugerir tal vez, que es, ¿qué pasa si uno inhibe la COX-2 con la con expresión la del... sobreexpresión. Exacto, es lo que tú dices, es decir, porque tal vez hacemos como un billar, tocamos una bola y se bloquean otras, pero no sabemos. Probablemente sucede, por eso nosotros vemos algunos pacientes que con COX-2 Solo. tienen, solo COX-2 tienen, digamos, periodos de enfermedad estable, aunque sea, incluso en la clínica lo vemos, o sea, o porque demoran en acceder a la medicación o no conseguir el ITK o consiguen el ITK y después se quedan sin el ITK, o sea, igual de todas maneras a mí hay un tema que me parece que es importante analizarlo y profundizarlo, que es el perfil de sensibilidad sobre las proteínas tirosinquinasa de De los cada inhibidores droga. que tenemos disponibles. ¿Ah? Porque determinados inhib a nivel de medicina humana hay un montón, pero nosotros tenemos básicamente tres, ¿no? O cuatro, ahora se largó uno nuevo, pero uno registrado para medicina veterinaria, este último Sí, del laboratorio argentino que sí, largó como indicado para el carcinoma de transicionales, ¿no? exacto. Eh, entonces, lo que mencionábamos de la discusión, ¿no? El N bajo, Sí, eh, algo habitual lamentablemente en veterinaria, resultados de sobreexpresión de COX-2 fueron determinadas también en tumores mamarios, melanocíticos, vejiga, que es lo que mencionabas tú del otro inhibidor nuevo que sí, sale, sí, e incluyendo el urotelial en caninos, y la expresión de COX-2 incrementa la producción de prostaglandina E2 que interfiere con la respuesta inmune. Y una de las cosas que menciona es que parece prometedor el uso de inhibidores de COX-2, que sería el AINE, en este tipo de neoplasias orales, ¿no? 56% de las muestras demostraron sobreexpresión del receptor de crecimiento epidermal, con mayor intensidad en los pobremente diferenciados que mencionaron aquí por la clasificación grado 3, mm, coincidente al observado en humanos. Y este target, este objetivo, este blanco válido de este receptor de tirosinquinasa con anticuerpos monoclonales como alternativa terapéutica, particularmente el cetuximab en caninos y felinos. Ojo, interesante, sí, con muy, resultados prometedores, pero sin evidencia sólida aún. Pero bueno, tenemos un anticuerpo monoclonal de lo que estamos hablando contra el receptor, ¿no? sí. Muy, muy, muy buen Y foco. sin duda el foco en el desarrollo de Exacto. inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Porque en definitiva, acá también hay un tema de bueno, que en medicina humana también pasa, pero pasa de otra manera porque el sistema funciona distinto, que es la disponibilidad después, ¿no? Porque eh, la discusión que teníamos hace un tiempito con el tema de la secuenciación masiva, ¿no? Con el tema del saber el perfil genómico del tumor, ¿sí? Pero después si no tenés con qué tratarlo, ¿para qué le vas a gastar? ¿Para qué le Exacto. vas a poder gastar $2.000, $3.000, $5.000 a alguien para saber el perfil génico del tumor? Si después no vas a tener más que carboplatino, meloxicam y algún inhibidor de tirosinquinasa para tratarlos. Exactamente. Es un problema. Pero todo esto es importante, voy al Mm, final directamente, porque el mismo estudio dice que las estrategias son importantes. Todo esto que estamos hablando, ¿por qué es importante? Porque nos da elementos, herramientas para combatir tumores que tienen pronósticos muchas veces pobres con los tratamientos actuales, cirugía, radioterapia sin y duda. quimio. Entonces, integrar ambos biomarcadores, no solamente como para saber si ese tumor
tiene las malas, es decir, como que tiene factores muy negativos, llámese grado 3, y enfocar la investigación, ya hablamos casi todas las líneas que podrían surgir, algunas, ¿no? Como por ejemplo los inhibidores TK específicos de este receptor de factor, ¿no? Como también medicación combinada, medicación sola. Esto sí puede el inhibidor de COX-2, el meloxicam, bloquear también la expresión del receptor, etcétera. Así que súper bueno. Compañeros, compañeras, ¿algún comentario? ¿Qué les pareció? Yo agregarte del Sí, dale, último, adelante. de Sí, este sí, último, que dice sí, muy pobre pronóstico con las sí, alternativas terapéuticas actuales. sí, Si no, digamos, en nuestro escenario incluso ni siquiera tenemos radioterapia disponible, por lo cual en todos los tumores de cavidad oral, todo lo que nos aporte a agregar una alternativa a la cirugía, donde vemos muchas veces en muchos pacientes que son los propios tutores que descartan la alternativa quirúrgica, porque los tumores de cavidad oral y la cirugía de los tumores de cavidad oral es una cirugía, digamos, que requiere una agresividad para intentar tener un resultado, que muchas veces los tutores o demoran mucho en tomar la decisión de operar y lógicamente el resultado cada vez es peor, o directamente se niegan a la cirugía en la cavidad oral. Todo lo que nos aporte de investigación como este tipo de trabajo, pero sobre todo de la investigación clínica y del comunicar resultados del uso de alternativas terapéuticas a la cirugía, sin duda que nos colabora y mucho para enfrentar otros casos que no quieren operar. totalmente. La quimioterapia en general, aparte de la quimioterapia, quizás sacando la metronómica, pero la quimioterapia convencional o de dosis alta, yo no he tenido nunca un paciente que haya evolucionado en nada con quimioterapia endovenosa a dosis alta, ¿no? Ni en carcinoma, ni en fibrosarcoma, ni en melanoma, ni en ninguno, en la cavidad oral, ¿no? Billy, Carlos, Cristian, Diana, Jorgelina, Jesús, Rodolfo, Santiago, algún comentario y agradeciéndoles la presencia en vivo, sabiendo que estamos en mañanas y Sí, tardes laborales. ¿Algún comentario? Hola Martín, ¿cómo Sí, están? ¿cómo estás? ¿Qué tal, Billy? Bien. O sea, escuchando un poco lo que estaban hablando, mi duda se plantea en el caso de no tener la disponibilidad. ¿Cuál sería para ustedes la decisión correcta entre usar una metronómica o no metronómica, pero hacer una combinación después de una cirugía de cavidad oral o un tratamiento con electroquimioterapia en estos tumores orales? ¿En qué nos deberíamos basar si no tenemos la disponibilidad de utilizar estos marcadores en usar o no combinación de ITK con AINES? ¿O cómo deberíamos tomar la decisión correcta? ¿O directamente deberíamos dar y esperar los resultados? ¿Qué opinas, En mi Seba? criterio, en mi criterio la decisión la deberíamos tomar en base al grado histológico de lo que operamos, ¿no? Independientemente de que no podamos hacer la inmunohistoquímica de COX-2 y de receptor de factor epidermal, de crecimiento epidermal, si nosotros tenemos un grado 3, porque el patólogo nos dijo, esto está muy poco diferenciado, invade, hay émbolos, o sea, nos dice, este es realmente malo, y bueno, este trabajo nos dice que la chance de que tengamos una alta expresión de COX-2 y una expresión de factor epidermal en ese tipo de tumor es alta. Es alta, Entonces, si bien total. no tenemos evidencia de que eso va a provocar una En ese respuesta paciente, clínica claro. en ese Ah, paciente, por lo menos teniendo un grado histológico, y bueno, tenemos un poquito más que solamente un resultado que diga carcinoma de células escamosas. Y eso sí deberíamos conversarlo con el patólogo, es decir, bueno, no te pido que me hagas la valoración del perfil inmunohistoquímico, pero por lo menos decime qué grado histológico tiene. Y lo otro es eh, que me parece, en mi criterio, ¿no? En un grado histológico alto, yo le explicaría al tutor de que, en mi criterio, si están las condiciones desde el punto de vista económico, yo le indicaría que aunque no tenemos
evidencia de que un inhibidor de tirosinquinasa de los que tenemos disponibles tiene un perfil de acción sobre el receptor de factor de crecimiento epidermal, yo lo combinaría, independientemente de que no tenga elementos para decir esto va a andar, o sea, esto Este realmente, funciona, claro, en la esto fármaco funciona. tal. Yo lo combinaría, y si no tenemos condiciones económicas para incorporarlo, no tenemos disponible ni Matinib, ni Toceranib, ni ninguno de estos, bueno, sí mantendría una dosis de COX-2 en un nivel que no le provoque, digamos, una enfermedad renal en el mediano plazo, lo que sea a 0,05 miligramos kilo, se lo mantendría, por ejemplo. No sé, bueno, en particular o sea, como terapia como terapia adyuvante, no sé ahí si, y habría que buscar un poco de bibliografía, no sé si ahí, bueno, mantener sesiones de, no sé, algún ciclo de drogas oncológicas, una doxo cada 21 días, un carboplatino cada 21 días, puede colaborar o no a la respuesta. Pero digo, siempre poniéndole al tutor lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que tenemos disponible, ¿no, Billy? Súper, coincido totalmente. Una aclaración. En julio, no, en agosto, tenemos, ahora va a Santiago, sí, sin problema. Tenemos en agosto, tenemos tumores orales, el módulo de tumores orales. Y yo veo que como que estamos aprendiendo bastante con la lectura el mes pasado de melanoma y ahora con el carcinoma. Melanoma. Cuando venga Denner y todo lo que es el grupo de profesores, va a estar muy, muy rico eso, principalmente en este punto que mencionó Sebastián, de sí o no complementar con quimioterapias clásicos. Y otra cosa, Billy, es que también estos videos también nos ayudan con el tutor. Es decir, seguramente va a haber un tutor viéndolo que es dueño de un paciente, ¿no? Y la idea es mostrarle evidencia. La evidencia, lo que sí nos agrega es a lo empírico, que usábamos, no sé, meloxicam, ahora nos está diciendo, miren, el meloxicam genera esto, causa esto, y lo hemos visto en 34 pacientes. Adelante, Claro. Doc, Santiago. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Pues nada más inquietudes que tengo yo aquí. En las clases pasadas, cuando tuvimos la clase con la doctora Felizmina Queiroga, pues se le preguntó acerca de los tumores mamarios y ella decía, y le preguntaron justamente de la medición de este marcador tumoral de Cox si justifica o no. Pues ella decía que no. No sé ahora con qué criterio, o sea, yo a mi criterio más bien dicho, o sea, yo sí haría la medición en cualquier tipo de tumor en el cual yo tenga la sospecha de que pueda expresar y yo quiera ingresar como tal un AINE como tal. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué criterio tienen ustedes con relación a las dos cosas de lo que dice este estudio, obviamente refiriéndose a tumores orales y con lo que decía Feliz Vina. Vine. Y por otro lado también, ¿qué criterio tienen ustedes en el hecho de que si bien es cierto, este estudio dice que los tumores que sobreexpresan justamente estos marcadores tumorales COX-2 y el marcador de crecimiento epidermoide tienen más chance de responder a inhibidores y a los AINES, pero también muchas veces es clínico eso. A veces pasa que así expresen un montón, pues no nos responden. ¿Justifica ahí el hecho de ingresarle como parte de la terapia dermatológica a la ciclofosfamida o creen ustedes que no? Tú No. dices de agregar el meloxicam, el inhibidor y ciclofamida o clorambucilo. Ajá, ajá. ¿Qué ¿Qué dice piensan Seba? ustedes? Sí, un agente alquilante metido ahí, digamos, o sea, a ver, el gran punto con esto es que los inhibidores de tirosinquinasa que tenemos disponibles tienen un perfil, lo estoy diciendo de memoria, capaz que me equivoco, ¿no? Pero, y sobre todo probablemente me equivoque con el masitinib, que nosotros acá en el sur no lo tenemos disponible. Entonces, en cambio, toceranib y matinib son inhibidores de tirosinquinasa que tienen un mejor perfil, o por lo menos que tienen un bloqueo comprobado de receptores derivados de factores de crecimiento derivados de plaqueta, de los dos, incluso el toceranib, si mal no recuerdo, el toceranib
mucho más marcado sobre el receptor de factor derivado de crecimiento de plaquetas 2 y no el 1, y sobre el receptor de factor de crecimiento del endotelio vascular. No tengo, y no lo encontré, incluso mirándolo a partir de esto, que los inhibidores de tirosina quinasa que tenemos disponible estén testeados con el factor de crecimiento epidermal, con el receptor, o sea, bloqueando el receptor del factor de crecimiento epidermal. Ahora vamos a estar todos viendo en los libros o en las Bueno, lo que pasa diapositivas lo que pasa que incluso en la literatura de uso humano, como decía Martín, mirando a ver qué bloquean, en la literatura de uso humano, en realidad, todos los inhibidores de tirosina quinasa que tienen marcado el factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento epidermal, ninguno de esos es lo que nosotros tenemos disponible. Entonces, y por eso le decía a Billy lo de incorporar el ITK. Yo lo incorporaría si para el tutor no significa que tiene que tener una calidad de vida peor él porque se queda sin dinero. O sea. Entonces, está claro que hay que incorporar COX-2. Yo creo que teniendo el grado histológico vale la pena hacerlo porque la probabilidad de que nos enfrentemos a un tumor que esté sobreexpresando la inducción de COX-2, a mí me parece que tenemos que usarlo. Y el agente alquilante es como, yo particularmente lo veo como quien quiere matar una paloma con una escopeta de caño 16. O sea, y sí, alguna se va a morir. O sea, la ciclofosfamida en realidad, si no tiene una contraindicación desde el punto de vista del paciente, se puede incorporar lo mismo que el clorambucilo en cualquier, no veo ninguna contra de incorporarlo en un protocolo, ¿no? Súper interesante, Jorgelina. ¿Quieres comentar? Un comentario. Esto demuestra, a mí me encantan estas lecturas porque demuestra la situación donde estamos en medicina mundial, ¿no? Veterinaria mundial, cómo va evolucionando, pero realmente que la parte clínica es súper importante, ¿no? Y de lo que nos podemos agarrar es de, como decías, Sebastián, del grado histológico. Es decir, agarrarlo, hablar con el patólogo y decirle, por favor, necesito que me digas por lo menos grado 1, grado 2, grado 3, como para empezar. Adelante, Jorgelina. Era más que nada una pregunta Sí. al respecto si alguno había usado alguno de los inhibidores de tirosina quinasa que se utilizan en humanos. No. En mi caso no. No. Yo tampoco, por eso. El imatinib sí que es de El uso humano en imatinib, sí, realidad, ¿no? claro. Yo pero no. desconozco ni siquiera cuáles son los que están tipificados en humana y cuáles son Bueno, los de uso. hay un lote, una banda lo que pasa que muchos ni siquiera están disponibles en la farmacia humana, Claro. digamos. Y Ahí lo otro estaba. que escuché, porque sí indagué, que algunos de los que están disponibles en farmacia humana, como dicen los brasileños, tienen un precio estúpido, ¿no? O sea, tenés que vender el auto y la casa para poder Claro. comprar el inhibidor, ¿no? Entonces, En me mi parece que caso, también ese es un tema, ¿no? perdón que les interrumpa, en mi caso he utilizado sunitinib Ah, con cierta respuesta. Obviamente, tal como ustedes dicen, el valor es prohibitivo. Sin embargo, a veces hemos claro. conseguido sunitinib genérico y obviamente es mucho más manejable. Pero, o sea, mal podría decir yo que me funciona absolutamente para todo. Ha habido casos anecdóticos en los cuales sí el sunitinib ha funcionado cuando no ha habido tozoranib, como es una molécula muy, muy parecida, pues ha funcionado. Entonces, eso es lo que yo les podría dar como mi experiencia con relación a estos otros inhibidores de humanos. Bueno, el SUNY, como dijo Nosotros, Víctor Domingo, disculpa, perdón, Víctor Domingo dijo el SUNY es lo mismo que el Paladia. Claro. Lo mostró el otro día las letras antes La de que se llame. diferencia, o sea, es la Sí, misma, el mismo sí, desarrollo. claro. Y decía SUNY, me acuerdo, no sé qué decía el número antes que se sepa, que saca el toceranib, ¿no? Como nombre decía SUNY 1, 2, 3, 4, no sé, un número, pero era sunitinib para humano y toceranib para veterinaria. Sí, perdón, no sé a quién interrumpí. no, decía que nosotros acá, por lo Billy. menos en el norte de Argentina, conseguimos el imatinib de humano y la verdad que a un precio bastante accesible. Que Excelente. sí, y obviamente la compra la hacemos a través de droguería, porque hace poco yo tengo un paciente que es del interior de acá de Corrientes y yo le había mandado imatinib
y suponete, había salido 50.000 pesos, algo así, la droga, y él, como se le terminó, en vez de pedirme, quiso ir a la farmacia con la receta, con la indicación que yo le había dado, y le habían pedido 500.000 pesos la droga. Claro, O 50.000 sea sería que hay 50 una, dólares, 500.000 serían sí, 500 dólares. Qué sí, o loco. sea, una diferencia así que también el comercio de los medicamentos es algo bastante Ah, complejo, pero bueno, en definitiva, imatinib, siempre y cuando el paciente no sea un perro de 40 kilos, es bastante manejable para nosotros, por lo menos. totalmente. Este es un tema, lo que tú dices de la comercialización de drogas y de fármacos, lo vamos a ver en el módulo 22. Sería como una fresa de todo el curso de 2 años y lo va a hablar el doctor Guillermo Hermo, que es el dueño del laboratorio y tiene temas muy interesantes, muy controvertidos y que se habla un poco del equilibrio, ¿no? Entre lo que es la industria, los profesionales, los precios, etcétera. Muchísimas gracias a todos por compartir. Recuerden, esto va a estar grabado en Y YouTube, entonces, controvertido. sí, no, se discute todo ahí en el módulo 22. Hay como una discusión y lo bueno que el módulo 22, como no tiene ninguna pregunta para el examen, es como que uno está absolutamente relajado, ¿no? Está absolutamente relajado. Recuerden dar like, me dicen, hacer comentarios y reenviarlo. Esto es para compartir Reenviarlo. con, sí, compartir con todos con tutores, con otros colegas. De alguna manera se va haciendo una colección. Ya tenemos en oral, tenemos el melanoma y tenemos el carcinoma de vasos escamosas. Esto fue coincidencia, gracias a Sebastián, gracias a Junior que fue compartiendo, pero en la medida que Gracias, ustedes, gracias a Felizvina, dicho y sea de a paso, Feli, porque mira que todo ya el este trabajo. trabajo lo mandé cuando justo venía el módulo de ella. Exacto, y ¿sabes qué? Fue invitada la doctora y no pudo seguramente ingresar, tenía el link y todo, hubiera sido una sorpresa, pero ella ya sabe que estamos hablando de su trabajo y del trabajo de sus colaboradores. Muchísimas Y ahí, gracias, colegas. de hecho Sí, pidió que le mandáramos los videos, ¿no? y se lo mandamos y este va a ir, una vez que lo editen un poco, en el sentido técnico, se lo mandaremos a ella. Muchísimas gracias Bueno, un gusto eh, verlos a todos y a todas. ¿Ah? y hasta el próximo video. Y Cuídense nos mucho. vemos el 25 aparte, ¿eh? Sí, 25 de mayo. Bye bye. Gracias.